Bienvenidos de nuevo a CBT Vibes, un noticiero mensual que presenta las noticias de Country Vibes en español. Hubo un retraso de la edición de noticias de enero debido a algunos contratiempos que tuve, pero estamos aquí de vuelta. Comenzamos con el 6 de enero, donde el usuario Mr. Blue Ball publicaría el tráiler oficial del proyecto titulado como The Rebirth. El día 9 de enero, el usuario Planeta Country Vibes regresó a la comunidad después de casi un año tras su retiro en 2024. Al siguiente día se disputó la final de la Fruit Cup 2026, en la que el Escuadrón Planeta se declaró campeón tras vencer al Escuadrón Maripositas Azules. El 18 de enero, el usuario Country Vibes Cataluña llegó a los 30.000 suscriptores en su canal de YouTube. Dentro de esa misma semana, el usuario conocido como Don Argentino creó un servidor de Discord llamado Mancomunidad de Country Vibes. Según él mismo, fue creado con el fin de reunir a la comunidad. Yendo con más noticias de Mr. Blue Ball, el día 28 de enero, publicó un video con estilo documental que nos explica sobre proyectos cancelados en Valers Studios. El 31 de enero se estrenó el primer episodio de la segunda temporada de Pilas, la serie titulada como Terror de Alquiler. El día 3 de febrero, el usuario Mr. Colombia publicaría el primer capítulo de su serie titulada como Country Vibes School. Dentro de febrero también encontramos varias noticias relacionadas con eventos y nominaciones de la comunidad. El día 22 de febrero se estrenaría la primera edición de los Country Early, que es un showcase creado por Geométricos Sammy donde muestra a varios creadores en 3 categorías. En ese día pudimos ver cómo fue este nuevo evento y las diferencias con los Country Awards. Esto generó un gran debate en la comunidad, del cual vamos a hablar con más detalle pronto en Opiniones Divididas. El siguiente día, el usuario Dev Meléndez, mejor conocido como Aceri Meléndez, nos sorprendió con un comunicado donde menciona lo siguiente. Bueno, después de un año de ausencia estamos de vuelta, queremos aunque sea sacar una edición para conmemorar el 6º aniversario de la existencia de los The Valers Awards. Tengo casi 20 años y quiero poderme despedir de esta linda comunidad que me trajo no tan buenos pero también lindos recuerdos. Después de un año de batallar con mi depresión, les quiero traer de vuelta esta bonita premiación. Al día siguiente, el usuario Teret Ball, a través de una publicación, confirmó que los The Valers Door tienen como fecha estimada de estreno los meses de junio, julio o agosto del presente año. Bueno, entonces estas serían las noticias durante los meses de enero y febrero, pero aún no se vayan, porque nos vamos directo a... Como muchos sabrán, desde la fusión de Country Vibes News y Notivibes, se incorporó un segmento al noticiero titulado como Opiniones Divididas, y durante mucho tiempo se mostraba únicamente la opinión mía o la del expresentador Udi. Bien, he decidido hacer un cambio a este segmento en el cual también pondré opiniones diferentes a la mía sobre los hechos más relevantes o los que más causaron debate en la comunidad. Ahora sí vayamos a las opiniones, comenzando con los estrenos o trailers de algunas de las series ya antes mencionadas. Al parecer, estas fueron muy apoyadas o queridas por el público general. Sobre los eventos y nominaciones, ha habido mucho debate, especialmente por el Country Early que para quien no lo sepa, es un nuevo evento creado por Geométricos Sammy. Este fue anunciado hace unos meses y según palabras de él mismo fue creado con el fin de mostrar a creadores infravalorados o pequeños, pero una de las mayores incertidumbres que surgieron era cómo iba a suceder el evento en sí mismo, debido a que no sería una entrega de premios al estilo de los Oscars como lo era Country Awards o los The Bayer Awards, a unas pocas horas de su estreno. Al igual como hubo gente apoyando el cambio, también hubo gente quejándose. Después del estreno vimos cómo fue realmente el resultado final. A algunos usuarios les gustó el evento, y a otros les disgustó o quedaron insatisfechos. Incluso en el chat en vivo, algunos criticaron el evento apenas terminó. Yendo a la noticia de la confirmación de los The Bayer Awards, fue muy bien recibida y promocionada por parte del equipo y la comunidad. También se han dado muchas noticias en estos primeros 10 días de marzo, ya veremos lo que sucederá con el proyecto en el futuro. Comenta tu opinión en la caja de comentarios sobre cada tema y también, sobre el cambio que le hice a esta sección. Nos vemos el siguiente mes para muchísimas más noticias. Soy JosefCrat300 y me despido.